Anterior, el nudo vendría siendo la parte posterior. Lo que vendría siendo aquí en la parte del medio vendría siendo la adhesión intertalámica. Mi rodilla aquí vendría siendo el tercer ventrículo. Entonces el tercer ventrículo debe tener un hueco para poder que pase esta estructura acá, que vendría siendo la adhesión intertalámica. Tengo acá, voy a quedarme con una más coja de la adhesión intertalámica. Eso. Listo. Y ahí se puede rayar con el otro. Si yo tengo este tálamo y mi mano vendría siendo la parte ventral o dorsal. Ventral porque está dirigido hacia abajo. Entonces hago por acá una línea que lo divida en tres grandes regiones. Entonces esas tres grandes regiones, ¿cuál vendrían siendo? La que esté dirigida hacia adelante, vendría siendo grupo nuclear anterior, GNA. Este de aquí, que es el que vamos a hablar ahorita, ¿sí? Grupo nuclear anterior. Este está dirigido más hacia afuera. Entonces esto vendría siendo en su totalidad el grupo nuclear lateral. Esta parte acá, donde está en contacto con la adhesión intertalámica, está hacia la línea media. Y recuerden, primer semestre, lo que está más hacia la línea media es medial, ¿listo? En comparación con este. Entonces, este vendría siendo el grupo nuclear medial. Cada una de estas partes del tálamo va a recibir información y la va a reenviar a diferentes áreas del cerebro. Si yo cojo el grupo nuclear lateral, solamente el lateral, esto quedó mal amarrado. Yo creo que este tálamo no va a durar mucho. Y le hago por acá entonces una raya, esto vendría siendo dorsal y esto vendría siendo ventral. Entonces, los tres que necesitamos por acá, este acá está hacia el vientre y está hacia adelante, ventral anterior. El otro es ventral, pero si yo lo mirara desde el punto de vista anatómico, está un poquito más hacia afuera que el anterior. Entonces este es ventral, pero hacia el lado, ventral lateral. Y acá tendríamos uno que es el ventral posterior y lateral. ¿Listo? Al menos lo que se puede ver desde afuera. Por aquí, hacia la parte posterior, van a existir las dos rodillitas. ¿Cuál tiene que ver con visión? El lateral. Entonces este es el cuerpo geniculado lateral. Entonces el lateral está más hacia afuera. El medial está más hacia la línea media. Cuerpo geniculado lateral, cuerpo geniculado medial. Y aquí tendríamos las partes anatómicas que necesitamos para poder entender cómo es que funciona un tálamo. No duró mucho. Queda este para lo que sobreviva. El tálamo. Entonces lo tendríamos por aquí. Es esta estructura que voy a señalar acá, la flecha azul. Ese vendría siendo el tálamo. Aquí donde está la flechita azul es el hipotálamo. El hipotálamo vendría siendo el que está por debajo de. Otras estructuras que necesitamos entender para comprender ahorita todo lo otro que nos hace falta. Esta acá, amígdala. ¿Sí? Esta vendría siendo otra estructura, la amígdala. Y esta otra que vendría siendo el hipocampo. Entonces voy a dejar por acá nombres y ya después estaremos. Listo. Amígdala. Esta estructura acá es un núcleo de sustancia gris, o sea, un conjunto de neuronas que va a estar haciendo como un poquito de spoiler a un tema futuro. ¿Qué es lo que va a controlar la amígdala? Lo podrán ver luego ahorita cuando llegue la segunda parte intensamente. Esto viene controlando lo que es la ira y lo que es el miedo. Ese par de emociones de nosotros entonces están reguladas ahí. Podríamos responder con cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Hay gente que cuando se le va a dar la nota responde así, con ira, ¿sí? Otros responden con miedo, ¿sí? Pero todo está siendo manejado en la misma zona, en la misma región, en la amígdala. Entonces la amígdala es esta estructura acá. La de acá
esta, que vendría siendo el hipocampo, ¿sí? Esta flecha, ¿cómo aparece entonces en intensamente? Así, ¿sí? Es la memoria. Y en la memoria, ustedes ven por acá una gran cantidad de bolitas, cada una de las emociones, lo que tiene que ver con alegría, con miedo, con ira, con enojo. Entonces, todas esas emociones, cuando uno tiene una emoción, es mucho más fácil recordar ese evento, bien sea para bien o para mal, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos. Ejemplo, ustedes pueden, adquieren mucha información durante la universidad y de eso se les olvida a la gran mayoría. ¿Qué recuerdan muchas veces? Algún momento que esté ligado a algo, o a algo que les generó mucha felicidad, a algo que les generó mucha risa, o a algo que les generó mucho miedo. Entonces, pero el ligar esas emociones permite que quede una impronta muy grande por acá en la memoria. Entonces, esta vendría siendo la forma como simbolizan en intensamente lo que tiene que ver con la memoria. Entonces, hipocampo, memoria; amígdala, miedo, ira; el hipotálamo, ya luego lo veremos, tiene que ver con una gran cantidad de funciones hormonales. Y esto de aquí, que es entonces el tálamo, les dije entonces que tendría que ver con esto, con una estación de relevo. Entonces, ¿qué es lo que hace el tálamo? El tálamo recibe una gran cantidad de información sensorial. Para el ejemplo, podrían ser megabuses verdes. Y un megabús verde puede entrar información visual, puede entrar información auditiva, puede entrar información motora, puede entrar información sensorial. Cuando llega el tálamo lo reenvía hacia diferentes áreas del cerebro. ¿Hacia dónde lo reenvía? Pues depende de la ruta que necesite, depende del núcleo que estemos viendo. O sea, por ejemplo acá, este no sería Camilo Torres, no debe ser Camilo Torres, ¿sí? Ruta 4, la ruta 4 vendría siendo el área motora primaria. Vendría siendo esa área. Entonces tiene que, lo que llegue al tálamo, ir hacia ruta 4. ¿Sí? ¿Esta qué ruta es? ¿11? ¿Sí? ¿Qué ruta es la 11? San Diego, creo que sí. No, pero en el lóbulo, en el área Brodmann. El frontal, 9, 10, 11 y 12. O sea, tendría que ver con un relevo de información hacia lo emocional. Pero sí, es San Diego. Bueno, ¿sí? Entonces, tálamo, relevo de información sensorial. Entonces vamos a ir con las estructuras. Entonces, por ejemplo, acá. Esto es visto desde arriba, desde el techo. Entonces, visto desde el techo, este es un tálamo, este es el otro tálamo, y aquí tendríamos grupo nuclear anterior, grupo nuclear medial, grupo nuclear lateral. Del tálamo izquierdo y por acá el del tálamo derecho. Este acá, ¿cuál es? ¿Qué estructura? La amígdala. Y esta que tiene en forma de coma, hipocampo. ¿Hipocampo para qué sirve? Para la memoria. Este tendría que ver aquí con memoria. Listo. Y la amígdala vendría siendo con la furia, ira, miedo. Sirve también para reconocer el rostro del miedo. Hay gente que tiene una lesión de la amígdala y puede reconocer cuando una persona está alegre, cuando una persona está triste, pero no es capaz de reconocer el rostro del miedo. Hay personas que les muestran fotos de personas con miedo y no son capaces de reconocerlo. Entonces, ahí tendríamos, esto es el tercer ventrículo, viendo aquí el tercer ventrículo, y por aquí debería estar la adhesión intertalámica. Por acá, esto es cerebelo, y hacia acá, más hacia adelante, el hipocampo. Visto entonces por acá, desde el frente. ¿Sí? Visto aquí ya unido con tallo cerebral, sería tálamo, amígdala, hipocampo, y por acá, el hipotálamo. Mesencéfalo, puente, y esto, el bulbo. Si yo hiciera un corte en el cerebro, se vería así, un corte en el plano coronal. Entonces en el plano coronal, permíteme acá, yo quito algo. Tal vez de las mejores fotos que yo haya tomado, ¿sí? Porque se ven muy bien muchas cosas. Esto es sustancia gris, todo esto por acá, esto vendría siendo sustancia gris, sustancia blanca. Este de aquí, ¿cuál es? Cuerpo calloso, cuerpo calloso. Entonces, ¿qué giro vendría siendo este?
giro del cíngulo, esa vendría siendo el giro del cíngulo, porque queda inmediatamente por encima del cuerpo calloso. Este es un ventrículo y este es otro ventrículo. Por acá, esto lo llené con agua, y acá se puede ver como una especie de telita. Esa telita es la que va a terminar produciendo el líquido cefalorraquídeo. Entonces el líquido que circula por los ventrículos viene por acá. Esta es una parte del tercer ventrículo, esta es la adhesión intertalámica, esta parte acá, y esta vendría siendo la continuación del tercer ventrículo. Esto es una parte del hipotálamo, este par de bolitas que se llaman los cuerpos mamilares. Eso es parte por allá del hipocampo. Ahorita les explico para qué sirve, pero llaman así, cuerpos mamilares. ¿Cómo se llama la que tiene que ver con ira, furia, miedo? Amígdala. Entonces observen acá, la voy a encerrar. Esta es una amígdala y esta es otra amígdala, esas dos. Por acá lo que va a pintar entonces con rojito en resaltador, esto acá es hipocampo. Entonces hipocampo tiene que ver con memoria, y por acá tendríamos la amígdala. ¿Qué particularidad tiene esa amígdala o ese par de amígdalas? Que son enormes, o sea, ese no es el tamaño normal de una amígdala. Para que entiendan más o menos o hagan un símil, si la amígdala no es el tamaño real, pero si la amígdala tuviera que medir un pulpejo de un dedo, esta amígdala mide toda la mano. ¿Sí? O sea, es una amígdala enorme. O sea que tenemos ahí a alguien que tiene unas amígdalas gigantescas porque está liberando y liberando sustancias que tienen que ver con la furia, con la ira y con el miedo. ¿De quién era este cerebro? De un pelado como ustedes, veinteañero, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se suicidó, ¿sí? Se suicidó, y el motivo al final pues fue dinero, y no era una gran cantidad de dinero. Pero esto desde el punto de vista neuroanatómico habla de que ese pelado sufría porque estaba lleno de cortisol, porque estaba lleno de sustancias de estrés, y su cerebro ciclaba y ciclaba y ciclaba, dándole vueltas y vueltas a cosas que su cerebro no era capaz de solucionar. Que posiblemente le hubieran encontrado otra solución, pero su cerebro no le encontraba solución, nada más que quitarse la vida, porque estaba lleno e inundado de sustancias que tenían que ver con ira, con miedo y con angustia. Pero son amígdalas enormes, no deben ser así, o sea, pero él las tenía así, gigantescas. Partes de el diencéfalo. Si miramos por aquí, como todo lo que vendría siendo este tablero, ustedes ven ahí tres emojis. Tres emojis hablando de tres características del tálamo. Una, el corazoncito, lo que tiene que ver con las emociones. O sea, eso es lo primero que vamos a hablar. Las partes del tálamo que tienen que ver con las emociones. Después, una llama, hablaremos de la sensibilidad, si ustedes se queman, si tienen algún tipo de trauma. Y lo último que tocaremos vendría siendo lo motor. ¿Listo? Entonces, empezamos con lo que tiene que ver con las emociones. Forma por aquí, vendría siendo este. Y vamos entonces por acá. Grupo nuclear anterior, el que está en amarillito. ¿Sí? Ese grupo nuclear anterior, el que está en amarillo, están mostrando por acá una información, y esa información es de dónde le está entrando información. De esto, de los cuerpos mamilares, que se los mostró ahorita en el pelado que se suicidó. Ese par de bolitas chiquiticas, esos son los cuerpos mamilares. Él recibe información. ¿Y hacia dónde lo va a enviar? Hacia el giro del cíngulo. ¿Sí? Giro del cíngulo. Anatomía, ¿cómo es eso? Primero, el que está entonces acá, ¿sí? Entonces, si lo va a acabar de rayar ahí, entonces colóquele más bien la diferencia al grupo nuclear anterior a este aquí, colóquele giro del cíngulo, o sea, que vendría siendo hacia dónde va a enviar los datos, giro del cíngulo. Entonces, este es el grupo nuclear anterior. ¿Cómo recibe él esa información? Vamos por acá. Primero, esta estructura de aquí, que tiene que ver con la memoria, ¿cuál es? Hipocampo. Ustedes tienen algo que quieren recordar, y eso va a entrar por acá, por el hipocampo. Esto que entra por acá por el hipocampo tiene que ser conducido, y aquí observen esta estructura que viene aquí blanca. Esta
aquí donde está señalando la flecha, esta estructura, está por allá el nombre, el fornix. El fornix va a ser esta carretera que está llevando información de algo que ustedes quieren recordar. Entonces el recuerdo va a entrar por acá y después va a pasar entonces hacia esta zona. Cuando llega, va a llegar hacia una parte del hipotálamo, a esta de aquí, que vendrían siendo los cuerpos mamilares. Llega hasta ahí. Entonces vamos, hipocampo, fornix, cuerpos mamilares. Cuando llega hasta allá los cuerpos mamilares, ¿qué ocurre? Que lo que esté acá, un recuerdo, cualquier cosa, va a ser entonces enviado hacia este grupo nuclear anterior del tálamo. O sea, tengo un recuerdo y lo voy a enviar hacia el tálamo. Cuando lo tengo aquí hacia el tálamo, ¿a dónde es reenviado? ¿A qué giro? Al giro del cíngulo. Entonces, visto desde aquí, voy a ir tachando. Entra por acá, por el hipocampo, va a seguir por acá, por el fornix. Cuando llega al fornix, llega hasta aquí, hasta los cuerpos mamilares, y lo que llega a los cuerpos mamilares lo envío aquí para que entre al grupo nuclear anterior y él reenvía hacia toda esta región. Y esa región que va a estar ahí vendría siendo entonces el giro del cíngulo, que tiene que ver con las emociones. Esa es la parte anatómica del grupo nuclear anterior, enviando información hacia el giro del cíngulo. ¿Para qué me va a servir todo este circuito? Que se llamaba así, el circuito de Papez. Tiene que ver con la memoria emocional episódica, tiene que ver con las cosas que nosotros vamos recordando. ¿A quién se le va a ir dañando? A muchos ancianos y a muchas personas que ya no son tan ancianas y que están presentando de forma muy precoz este tipo de alteraciones. Alzheimer, ¿sí? Las demencias que van comenzando a perder. ¿Qué es lo que comienza a perder primero una persona con Alzheimer? Recuerdos del día a día, qué desayunó, qué hizo, ¿sí? Y el daño en la memoria va siendo cada vez más progresivo. En el Parkinson también, Korsakoff. Korsakoff es una demencia que va dando pero a los borrachos, ¿sí? En el alcoholismo crónico, la persona cuando ya está muy alcohólica toma tanto que deja de comer. Y cuando deja de comer va teniendo déficit de vitaminas, sobre todo vitamina B12. Entonces ese déficit va haciendo que se dañe la forma como el cerebro se comunica y van terminando también con problemas de memoria. Entonces esto vendría siendo el primer circuito, el del grupo nuclear anterior enviando información hacia el giro del cíngulo. ¿Qué decían entonces los slides? Que el grupo nuclear anterior hace parte del sistema límbico, un sistema que todavía no hemos hablado, lo veremos posteriormente, y específicamente para este caso tendrá que ver con memoria. Está recibiendo información del hipotálamo, si soy más puntual, de los cuerpos mamilares, y la información sale hacia el giro del cíngulo. Geolocalizador está, no sé, en los cuerpos mamilares, está en el hipotálamo. Llega al grupo nuclear anterior, y cuando llega al grupo nuclear anterior, lo envía hacia el giro del cíngulo. Giro del cíngulo ayuda a regular emociones y dolor. Está involucrado en la respuesta a experiencias no placenteras, miedo y predicción de consecuencias negativas, aprender de lo negativo. Ejemplo del día a día de ustedes. O sea, tienen una experiencia no placentera. Es que un parcial de cualquier materia en 0,3. Bueno, miedo y predicción de consecuencias negativas. Ya perdí, no tiene sentido aquí ya, te voy a retirar alguna cosa, pero podría aprender de lo negativo. Dice, de si perdí fue porque no estudié, no comprendí, no cogí el libro, estaba utilizando malas técnicas, cualquier cosa, y a partir de todo eso me replanteo mi método y mejoro. Entonces esto es acciones que se están dando por acá con el giro del cíngulo. Como tiene que ver tanto con emociones, pues entonces por eso hay diferentes condiciones mentales en las cuales podríamos encontrar este tipo de compromiso del grupo nuclear anterior. Personas con el espectro autista. Bueno, los autistas no es que estén enfermos, eso es una forma distinta de tener una relación social. Podrán ser muy buenos en algo, pero son muy malos en entender como el contexto social. Todo lo del espectro autista. El trastorno afectivo bipolar, personas que ciclan entre la alegría y la tristeza, son esas personas que ustedes los ven
por un rato súper alegres, hagamos una cosa, vamos a hacer este trayecto, vamos a hacer este trabajo, hagamos una cosa, la otra, así salgamos, y al rato, la siguiente semana ya están deprimidos, ya cortavenas, ¿sí? Pero van ciclando entre la manía y entre la depresión. La depresión es otra enfermedad, entonces también asociada acá. El trastorno obsesivo compulsivo son personas... Más trabajo. Son personas... Pasar de una vez donde busco, son personas que sufren si no cumplen con su ritual. Ejemplo, personas que no cumplan con su ritual. Si les estripan el colgate por la mitad, el papel higiénico tiene que estar siempre colocado de la misma forma, o sea, o con la hoja para adelante, pero siempre tiene que estar así. La ropa, si ustedes los visitan, está completamente organizada por colores, por tallas, de lunes a viernes, que se van a poner, está todo completamente organizado. Tenemos por acá, y si no cumplen eso, pues sufren entonces de ahí. Película ya para que vean ahí en Semana Santa, Toc Toc, todavía está disponible en Netflix, y en Toc Toc hay 2, 4, 6 pacientes que tienen diferentes tipos de TOC, porque no hay un solo tipo de TOC. Y entre ellos tienen que pedir una cita al psicólogo, y el psicólogo no llega, y entonces entre ellos comienzan a contarse de sus penurias. Este tiene un TOC de conteo, entonces si está en un lugar donde diga, vea, si para subir tantas escalas quema tantas calorías, entonces después de quemar tantas calorías, si se come un chocorramo, cuántas calorías necesita quemar, o sea, todo el tiempo está haciendo conteos. Este es un TOC de rayas. Este lo tenía un amigo mío, y era que no estaría embalado en este salón, no podía pisar rayas, tenía que andar así. Y para bajar escalas las tenía que bajar de lado, porque no podía pisar la rayita grisecita de las escalas. Pero no pueden pisar rayas, ¿sí? Esta tiene un TOC de confirmación. Es como esas personas que salen para la universidad, van, tienen todo listo, llegan, están ahí esperando en todo el megabús, esperando, y dicen, yo sí cierro la ventana, sí apagaría la luz, sí cierro el agua, y dejaría todo ahí, y no aguantan y se tienen que devolver. O si están entonces en la casa, si se van a acostar, tienen que contar específicamente cuántas veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, listo, ya cerramos, ¿sí? Entonces, pero tienen que confirmar que se hicieron algo. O tienen que hacer algo lo mismo 3 veces, van por una iglesia, echarse la bendición 3 veces, lo tienen que hacer 3 veces. ¿Sí? Pero eso es algo que se vuelve como, pues normal para uno, si no va a entender, uno que va a creer que... Sí, exacto, pero es que es normal, o sea, y le digo por ejemplo, normal. Solo que se vuelve excesivo porque hay personas... Sí, lo que pasa es que si usted no sufre es que depende con quién esté, o sea, yo tuve una pareja de amigos y los dos eran TOC y no lo sabían, ¿sí? Yo fui el que se los terminé diagnosticando, ¿sí? Porque yo a ella la vi que era muy juiciosa con su libreta de apuntes y ahí tan, y colocando el número de citas y todo lo demás, así todo ordenadito. Y yo la vi, entonces llegué y cogí con una orejita de perro y le doblé una... porque me dobló la hoja así, y prefirió arrancar y volver entonces aquí. Ya. O le cambiaba la bata, ¿sí? Entonces si tenía la bata siempre en el mismo lugar, ¡pam!, llegaba y se la tiraba por allá aún así. Entonces ella llegaba y comenzó a reflexionar, y es psicóloga además, y no se había dado cuenta que tenía TOC, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivía con un arquitecto, y el arquitecto era más TOC que ella. El arquitecto llegaba, y cuando llegaba se tenía que quitar los zapatos, ir de una al patio, y tenía un cepillo exclusivamente para los zapatos, para limpiarlos y lavarlos. ¿Sí? Y tenía que llegar y dejarlos ahí, ¿sí? Tenía como buen arquitecto toda una cartuchera de Sharpies, y tenía como un instinto sobre ellos, porque yo una vez le pidió prestado uno, y ya por ahí 30 Sharpies, y él llegó y abrió, y me falta uno, o sea, no sé, me falta uno, ¿sí? Pero era de ese tipo. Entonces, si conviven con alguien y les va bien, pero si viene un TOC con alguien bien desorganizado, con alguien que llegue, pum, zapato para un lado, para el otro, a medio, ¿sí? Entonces va a ser conflictivo. Profe, hay una psiquiatra que se llama Miriam Rojas Estapé, y ella habla sobre eso. Sí, Estapé. Buena. Esta de aseo, ¿sí? Ve gérmenes por todos lados, ve bichos, o sea, uy, quién sabe
aquí es mugroso, alguien se metió el dedo a la nariz y después estuvo tocando esto aquí, yo tocando esto, no, o sea, siempre tendría que estar limpiando. Este tiene el mismo del comediante, ¿cómo se llama? Déjame quieto. Camilo Sánchez. ¿Qué es lo que tiene? Tourette. Sí, tiene un Tourette. Y esta tiene este aquí, uno de repetición, de repetir y repetir y repetir. Entonces, pues entre ellos se van tratando y bueno, y ahí ya tendrían que ver el resto de la comedia española. Otras películas, superactuación de cómo es un TOC, Mejor Imposible, con Jack Nicholson. Pero súper, el papel que se va aquí Jack Nicholson, en El Aviador también, ¿sí? En El Aviador también muestran a un TOC. Pero, otro amigo, no es que mis amigos sean TOCs, sino que era uno que era de pueblo, y tenía el trabajo perfecto para un TOC, era dueño de una ferretería. Entonces uno entraba a la ferretería de él, tarros de pintura de mayor a menor, tornillos por calibre, todo brillante, todas las cosas así. Tomar un café con él en cafetería de pueblo. Llegaba y antes de echarle azúcar tenía que alisar todo el azúcar que había en la azucarera, dejar todo completamente liso, apenas estaba liso, ahí sí ya metía la cuchara. Y ahí ya, entonces, ir a acampar, ¿no? Parecía que, como esos que se van para España, como con 2 maletas de 20 kilos para 2 días, o sea, una cosa, llevaba de todo, o sea, el TOC depende de cómo funciona, o sea, también, que he conocido, había una mujer que no se podía llevar a motelear de sorpresa, ¿por qué? Porque tenía que llevar sábanas, o sea, camine para un motel, tiene que llevar sábanas. Puede ser muy TOC, pero tiene su razón. O sea, les digo, una vez hubo un fiscal que solicitó, bueno, mujer muerta en un motel, joven, y la policía se embolató, yo no sé, pero vinieron a recoger evidencias muy tarde. Entonces fueron casi como un día después, o sea, ya quién sabe cuántas parejas habrían ahí pasado por ese cuarto de motel. Y llevaron de todo, llevaron condones, llevaron sábanas, llevaron, bueno, todo lo que encontraron lo llevaron a hacer análisis para búsqueda de espermatozoides. ¿Cómo se hace búsqueda de espermatozoides? Por ejemplo, en un delito sexual. La bióloga mira, por ejemplo, en ropa interior, mira la zona donde sería más posible encontrar una muestra de semen y si encuentra una muestra, hace un recorte pequeñito, procesa ese pedacito pequeñito y ahí ella lo mira al microscopio a ver si hay o no hay, a través de una tinción especial, espermatozoides. Entonces el fiscal mandó toda una sábana a decir que buscáramos ahí espermatozoides, ¿sí? Pero ¿de dónde quiere que busquemos en esta sábana? Entonces, pues no, de cualquier mancha que tenga, ¿sí? Entonces se le hizo la muestra, se colocó la sábana, se le aplicó una sustancia que es luminol, que es la que brilla cuando está, pues entonces en presencia de fluidos biológicos, con semen, y se le tomó una foto pues con una cámara especial que permite tomar fotos con luces forenses. ¿Qué salió cuando se le tomó esa foto? En apariencia la sábana era blanca, como lavada, nuevecita, recién puesta. A luces forenses parecía esas cortinas de Navidad azules que son así como de cantina, así de trrrrán, como toda una lluvia azul, completamente llena. Por donde usted escogiera estaba llena de fluidos biológicos. Entonces, si bien esa mujer podría parecer como muy requeñosa, pues no estaba tan mal. O sea, no iría a decir raro, pero tiene su razón de ser. O sea, yo llevo una sábana que yo conozca, ¿sí? Pero ahí encontraríamos la paciente por TOC. Entonces el TOC sufre, ¿sí? Sufre cuando los rituales no se le cumplen, sufre cuando le estripan, sufre cuando le mueven las cosas, sufren si les están moviendo algo. Entonces, y a pesar de que saben que algo están, no pueden dejar de mirar ni de mirar una otra vez, saben el resultado, pero el TOC le está causando una angustia interna porque para el TOC todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser alineado, debería de estar aquí. O sea, un TOC podría fácilmente quedarse en un salón alineando las sillas, o sea, ya después de ya de acá. Entonces eso está regulado por el grupo nuclear anterior. Grupo nuclear medial. Entonces el grupo nuclear medial es aquel, si me voy aquí otra vez para este,
el grupo nuclear medial, este que está aquí en moradito, entonces el grupo nuclear medial va a recibir información de 3 regiones. Las 3 regiones donde él recibe datos son las siguientes. Número 1, estructura que tiene que ver con el miedo, la angustia y la furia. Amígdala. Listo. Va a recibir información de 2, del olfato, los olores. Y va a recibir información de 3, del hipotálamo. Entonces, de esas 3 regiones, de la amígdala, del olfato y de una parte que conecta lo neuronal con lo hormonal, recibe todos estos datos y todo esto va a terminar llegando entonces hacia el grupo nuclear medial. ¿Listo? Hasta aquí llega hasta acá, llega hasta el grupo nuclear medial. Reenvío de información, ¿hacia dónde es? El reenvío de información es hacia esta región. ¿Qué área es esta? Phineas Gage. Frontal. ¿Qué áreas? 9, 10, 11, 12. Entonces, grupo nuclear medial recibe entonces de acá, de amígdala, de hipotálamo, de olfato, y lo que él reenvía hacia 9, 10, 11. Si va a llenar ahí, entonces sería reenvío hacia córtex prefrontal, en el condotálamo. ¿Qué tiene que ver? Con mezclar memoria y mezclar emociones. Lo que a uno lo motiva, lo que a uno lo empuja, lo que a uno lo impulsa, está siendo regulado acá. Muchas emociones, pero sobre todo estas, ¿sí? ¿Dónde estaría también afectado? En pacientes que tengan ahí síndrome de Korsakoff, lo de la demencia también por etanol. Esas son 2 de aquí. Me devuelvo entonces a la presentación. Grupo nuclear medial. Recibe información del hipotálamo más el olfato más la amígdala y lo va a reenviar hacia el córtex prefrontal. ¿Qué va a integrar? Informaciones internas, informaciones del olfato, informaciones del cuerpo. Y a esto le va a dar un componente subjetivo y emotivo. Geolocalizador, en el hipotálamo, olfato y amígdala. Va al grupo nuclear medial y de ahí al córtex prefrontal. Otro grupo nuclear que tiene que ver con las emociones. Esos vendrían siendo 2. Faltaría uno por aquí, antes de entrar a este. Y es que esta estructura, esta banda Y que es la lámina medular medial, ella tiene por acá en el centro, tiene por aquí bien en la mitad, tiene un núcleo que se llama el núcleo centromediano. Ese centromediano es el que tiene que ver con los aspectos emocionales del dolor. Ustedes pueden recibir información del dolor que sube, llega hasta el centromediano, es decir, llega hasta acá. Y eso él lo va a reenviar a muchas zonas, no es una zona específica. Entonces le va a dar ese componente emocional del dolor. Si a un perro, si a un gato le duele, pues listo, se queda quieto, no es así, pero no hace tanto drama como nosotros hacemos drama por el dolor, ¿sí? Entonces este aspecto emocional del dolor está regulado por acá con el centro mediano. Y ahí tendríamos entonces las 3 grandes regiones que tienen que ver con lo emocional, con respecto al tálamo. Vamos con el siguiente grupo, que vendría siendo por acá lo motor. Vamos a ir por aquí con lo motor. Con lo motor. ¿Cuál es? Lateral. ¿No? ¿Está hacia arriba o está hacia abajo? Entonces es ventral. ¿Listo? ¿Está lateral o está anterior? Es ventral anterior, ¿sí? Entonces ese está hacia el vientre y hacia el frente, el ventral anterior, que ahí lo deben tener entonces ahí ya también rayado. Este acá, que es el ventral anterior, recibe información de un grupo de estructuras, por ejemplo este par,
ese par de estructuras, sin meterme mucho en detalles de anatomía, se llama el cuerpo estriado. Y el cuerpo estriado tiene que ver, bueno, aquí está el tálamo inclusive, ¿sí? Entonces el cuerpo estriado tiene que ver con darle precisión a los movimientos, ¿sí? O sea, si yo tuviera el área 4, podría mover esto, ¿sí? Podría mover esto, pero necesito del sistema gangliobasal para poder tener precisión del movimiento, para poder saber cuándo inicio o cuándo finalizo un movimiento. Pero esta precisión no sería posible si no tuviera un sistema gangliobasal. O sea, esta fineza depende del sistema gangliobasal. Entonces, cuando un movimiento se está generando, necesita ser regulado, y al ser regulado va a utilizar esta parte aquí, el cuerpo estriado. La información que se procese aquí en el cuerpo estriado va a llegar aquí al ventral anterior. Lo que esté aquí en ventral anterior va a ser reenviado hacia esta área, área 6. ¿Qué área vendría siendo esa? Premotor. Premotora, ¿sí? Entonces ahí tendría yo cómo voy a planificar un movimiento. Mirándolo entonces de acá, la información que está aquí en el cuerpo estriado va a llegar aquí al ventral anterior, y cuando llegue aquí al ventral anterior, el megabús que va a coger vendría siendo ruta 6, área premotora, área premotora. Vamos con el otro. Entonces, el otro vendría siendo, no sé, tengo aquí una estrellita, a ver. La estrellita, ¿qué núcleo es? Ventral lateral. Ventral lateral. Entonces el ventral lateral, ¿de dónde recibe información? De esto que no hemos hablado, ni creo que vayamos a hablar, que llama el cerebelo. El cerebelo tiene que ver con coordinación y equilibrio. Tiene que ver con coordinación y equilibrio. La información que se esté procesando aquí en el cerebelo va a llegar y va a llegar entonces hasta este grupo, que vendría siendo ventral lateral. Reenvío de información, por ahí está ya entonces la ruta. ¿Qué ruta es esa? La que está por allá mostrando. 4. La ruta 4. ¿Sí? Entonces lo que llegue aquí es reenviado hacia el área 4. ¿Sí? Tendría siendo entonces ahí el área motora primaria. Eso es en cuanto a lo motor. Esos son los dos núcleos que tienen que ver con motor, ¿sí? El ventral anterior y el ventral lateral. Cumplido entonces aquí lo motor, solo nos queda por aquí lo sensitivo, ¿sí? Entonces lo sensitivo, vamos por acá. ¿Qué núcleo es donde está el chulito? La tercera. Ventral lateral anterior. No, Posterior. posterior, ¿sí? Ventral posterior lateral. ¿Listo? Entonces vendría siendo el ventral posterolateral. El ventral posterolateral. Este aquí. Es hacia el vientre, está hacia atrás y está más lateral. Ventral posterolateral. ¿Qué maneja él? Él maneja una información, esta área de aquí, esa área de aquí, que es un área de la médula, la parte de atrás de la médula, tiene que ver con vibración y propiocepción. O sea, si yo pongo una mano en una lavadora y siento que vibra, esa información sube al cerebro por esta vía en la médula. O si siento que está temblando y lo siento a través de los pies, pues también va a subir por esta vía. Y lo otro es el dolor. Se queman, se chuzan, se fracturan. Entonces, esa información sube por aquí. Entonces, la información del dolor, de la vibración y de la propiocepción es saber cómo está ubicado el cuerpo. O sea, ustedes están ahí, saben si su pie está dirigido hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, toda esa información va a llegar acá, ¿sí? Y eso va a ser reenviado entonces hacia el área somatosensitiva primaria, que es el área 3, 1, 2. Y ahí llegaría. Pero ¿qué información está llegando ahí del 3, 1, 2? Del cuerpo, ¿sí? Manos, tronco, extremidades, ¿sí? Entonces, esa es la información que está entrando el ventral posterolateral. Por acá. Listo. Para que entiendan entonces, bueno, ventral posterolateral 3, 1, 2. Ventral anterior, ¿qué área? 6. Ventral lateral 4. Y este área 3, 1, 2. Para poder ver el siguiente, ese no lo puedo dibujar acá porque tendría que ser, no sé, como con una papaya o con un aguacate, alguna cosa así. Si yo quitara este posterolateral, me va a quedar uno. ¿Que está dirigido hacia el vientre? Sí. ¿Que está dirigido hacia atrás? Sí, pero está hacia la línea media. Entonces, el chulito es el ventral posteromedial.
ventral posteromedial. Está hacia el vientre, está hacia atrás y está hacia la línea media. La información que llegue aquí, ¿de dónde proviene? Lo que llega al ventral posteromedial viene de acá, viene de un par craneal que veremos luego, viene del trigémino, viene de la cara. Y ahí es donde arranca también parte de la importancia de ustedes. Aquí hay una estructura y esa estructura tiene muchas cosas que generan mucha sensibilidad. El dolor, o sea, el dolor que provenga entonces del ojo, el prurito que provenga del ojo por una conjuntivitis alérgica, por un trauma mecánico a nivel del ojo. Entonces, si a alguno le entra una basurita en el ojo, saben lo molesto que es eso, y es un pedacito de una arenita de nada. Entonces, o la sensación, la incomodidad, por ejemplo, con la utilización de lentes de contacto. Entonces, la información sensorial de la cara, sumado a este otro tipo de sensibilidad, la del gusto, entonces todo lo que sea de la cara más el gusto va a llegar al ventral posteromedial. ¿Y hacia dónde lo va a enviar? Vuelve y juega. 3, 1, 2. Cuando estábamos viendo áreas de Brodmann, les mostraba el homúnculo, y en el homúnculo veía que la cara era enorme, ¿sí? Las manos eran enormes, pero los miembros inferiores era poquita la información del homúnculo. Entonces, esa representación en el área 312 viene de acá. Entonces, el posteromedial recibe toda esta información que viene, sensibilidad de la cara y sensibilidad del gusto. Queda un tipo de sensibilidad fundamental para ustedes. Listo. Primero, toda la parte de atrás del tálamo, la parte más posterior del tálamo, la que está ahí señalada en azulito, se va a llamar el pulvinar. ¿Sí? De ese no se los mostré ahorita, pero es la parte más posterior del tálamo. En esta parte posterior, en el pulvinar, es donde vamos a tener las dos rodillas. Esas dos rodillas son, voy a mostrar por aquí. Esta era mi mesoncilitriz. Vamos a ir primero. Miren ahí entonces como los códigos con emojis. Tálamo, tálamo. Cuerpo geniculado lateral, cuerpo geniculado medial. Lateral lo dejé entonces con corazoncitos. Podría poner un ojo, pero es que la aplicación no tiene para poner ojos. ¿Listo? Entonces toco así. Entonces, pegados al tálamo, hacia el pulvinar, tendríamos el corazoncito, vendría siendo los cuerpos geniculados laterales. Habrá uno para la izquierda y otro para la derecha. No sé, ¿esto qué es? Una corneta de sorpresa, no sé. Entonces, lo que vendría siendo ahí el de sorpresa, este aquí, entonces es el cuerpo geniculado medial. ¿Medial con qué tipo de información tiene que ver? No. Cuerpo geniculado medial y cuerpo geniculado lateral. Auditiva, pero auditiva el medial. ¿Y visual? El lateral. Listo. Entonces aquí tendríamos cuerpo geniculado lateral. ¿Este con qué tiene que ver? Con el ojo, con la visión. Y para que no se les olvide, tiene que ver con luz. Esa L es de luz. El cuerpo geniculado medial, ¿con qué tiene que ver? Con audición, o sea que tiene que ver con música. Entonces, para que lo asocien, los cuerpos geniculados laterales, luz para la visión, luz, cuerpos geniculados mediales, porque están más hacia la línea media, con la audición, un relevo auditivo. Después, por allá de Semana Santa, estaremos hablando del tallo, y en el tallo, adelantando una parte de tallo, hacia la parte posterior del mesencéfalo hay 4 montañas. Hay 2 montañas que se van a llamar colículos cuadrigéminos superiores, y hay 2 montañas que se llaman colículos cuadrigéminos inferiores. Los superiores tienen que ver con visión, los inferiores tienen que ver con audición. ¿Listo? Entonces tienen que ver con visión y con audición. Superior es visión, inferior es audición. Primero, esa parte de ahí. Toda esta información que está llegando acá, cuerpo geniculado, los colículos, va a ser una llegada hasta acá, hasta el pulvinar. Y el pulvinar lo van a reenviar hacia áreas visuales primarias y auditivas primarias. Visual primaria, 17. Auditiva primaria, 41, ¿sí? 41. Entonces, el relevo sensorial
está hasta ahí. Ahorita les amplío la información de cuerpo geniculado. Resumen, hasta acá. Del lateral. Entonces, del lateral, ¿qué decía? Que la información que viene desde el cuerpo estriado va a llegar entonces hasta el ventral anterior. Lo que viene del cerebelo al ventral lateral. Todo lo sensorial es posterolateral para el cuerpo, posteromedial para la cara más el costo. Y aquí estarían entonces los relevos. Lo que llegó acá, lo que llegó aquí al ventral anterior, va a salir hacia la corteza premotora, va a salir hasta acá. Esta corteza va a salir hasta acá, lo que venía por el cuerpo estriado. Lo que venía del cerebelo va a ir hasta acá, hasta el área 4. Todo lo que es dolor del cuerpo, dolor de la cara, va a llegar acá, hacia el área 3, 1, 2. Pero es relevo de información sensorial. Llego y lo reenvío hacia el otro lado. Digamos entonces por acá, colículo cuadrigémino, perdón, cuerpo geniculado lateral. ¿Visión o audición? Visión. ¿A qué área va a ser enviado esto? 17. Listo, entonces aquí también. Listo. Cuerpo geniculado medial. Auditivo, ¿qué área? ¿Qué giro? Temporal superior. ¿Listo? Entonces va a llegar hasta acá, hacia el temporal superior. Y ahí tendríamos los relevos motores, sensoriales y emocionales del tálamo. El tálamo, entonces, es una estructura que desempeña un papel súper importante en las sensaciones. Él recibe información del dolor, de la temperatura, del tacto, y él retransmite toda esa información. ¿Qué es lo único que él no retransmite? El olfato. ¿Sí? El olfato es lo único que no vamos a ver, porque el olfato se mete directamente hacia el lóbulo temporal. Entonces ese es el único tipo de información que no se retransmite. Funciones del tálamo. Entonces el tálamo tiene que ver con lo que a uno le agrada o le desagrada. Un pescado es neutro en sí mismo, ¿sí? Para algunos les encanta y a otros les desagrada. ¿Y desde dónde arranca el desagrado? Desde el olor, desde oler pescado. Olor, olfato, memoria, todas las rutas que estábamos viendo ahorita, ¿sí? O hay gente que ha tenido experiencias muy desagradables en hospitales. El solo olor de hospital, o sea, ustedes ahí mismo ya les produce náusea y todo lo demás. O el olor que tienen los consultorios de odontología, con esas resinas donde van haciendo las improntas, también eso. ¿Sí? Desempeña un papel en el despertar, interviene en la producción de mecanismos reflejos complejos, por ejemplo, buscar el origen de un ruido, estaría ahí, en esa parte. Tiene que ver con audición, visión, dolor, temperatura, esas emociones que le damos nosotros entonces a tope si estamos enfermos, alegres, tristes o lo que nos desagrade. Y ahí tendríamos entonces el forro de tálamo. ¿Qué sucede entonces por acá con el tálamo? Que el tálamo tiene una estructura fundamental para ustedes. Cuerpo geniculado lateral. Cuerpo geniculado lateral. Avanzando hasta la última clase que vamos a ver en este semestre, hay un ojo que va a mandar una información por el nervio óptico, va a llegar al quiasma, y por aquí va a tener una cintilla, y la información que está siendo captada acá va a llegar hasta aquí, hasta el cuerpo geniculado lateral. Y cuando llegue aquí, esa información tiene que ser enviada hacia atrás, hacia la corteza occipital, pero tiene que llegar hacia esta zona de relevo, cuerpo geniculado lateral. Aquí lo tendríamos. Entonces el cuerpo geniculado lateral estaría por acá. Perdón un momentico. Estaría por acá, el que está en azulito, y el medial es el que está aquí en amarillito. Si miran entonces en esta imagen, entonces en la imagen aparece parte de la vía óptica y hacen un cuerpo geniculado lateral, pero enorme, ¿sí? Y esa parte aquí de enorme es para mostrar cómo se van formando diferentes capas. O sea que ese cuerpo geniculado lateral no es único. O sea, no es como llegar y retransmitir.
sino que él va diferenciándose en capas. ¿Cómo son las capas? Las capas son desde abajo, es decir, desde lo más ventral hacia lo más dorsal, son estas de acá. Unas capas que llaman capas M, porque son de células magnocelulares, grandes magnocelulares. La capa 1 y la capa 2. Las otras 4 capas, 3, 4, 5 y 6, se llaman capas parvocelulares. Y estas capas parvocelulares, bueno, serían ahí ya más hacia el dorso. ¿Qué tipo de información se recibe ahí? ¿Sí? Se va a recibir una información, lo que es aquí, capa 1 y capa 2, vendría siendo información rápida, información sin tanto detalle, información sin color. ¿Quién maneja eso? Los bastones. Entonces los bastones van a enviar información acá. Desde la capa 3 hasta la capa 6 va a llegar información que es más lenta, pero porque tiene una mayor cantidad de precisión, visualiza mucho mejor el color. Esa capa viene desde los conos de la retina. Entonces la capa de la 3 a la 6 es la parvocelular y desde la 1 hasta la 2 la magnocelular. Hay otra capa, se llama esta la capa K, coniocelular. La coniocelular está entre láminas, o sea, si me vuelvo a esta, ahí están las conio, ¿sí? Estas, las grisecitas, ¿sí? Y esas contribuyen a poder percibir el color, las coniocelulares. Resumiendo desde acá, magnocelular, el nombre es porque es magno, es de grande, recibe de células en sombrilla de la retina y sirve para percibir movimiento, sirve para percibir profundidad, sirve para poder ver sin colores, capa 1 y 2. La capa parvocelular recibe entonces de la retina, de unas células que llaman enanas, y sirve para percibir el color, el detalle fino, y van desde la capa 3 hasta la 6. Las coniocelulares complementan a esta de aquí, las de la parvo. Pero eso no es que la 1 a la 6 es de un ojo y de la 1 a la 6 es del otro ojo. No, vienen mezcladas por algo que veremos posteriormente. Desde la capa, miren aquí, es que esto no me está, aquí un momentico ya. Aquí yo quito algo. Un solo cuerpo uniculado lateral. Y miren aquí, voy a dibujar, no sé, en rojo. Lo que viene de aquí, viene, aquí viene punteado, ¿sí? Entonces aquí va a ser 2, 3 y la 5. Este aquí, listo, ya con eso me sale, ¿sí? La que acabo de dibujar entonces en rojo. Esta información viene del mismo lado. La información que viene del mismo lado, ¿a dónde va a llegar? A la capa magno 2 y a las parvo 3 y 5. Entonces las capas 2, 3 y 5 me traen información de la retina del mismo lado. ¿Sí? Las otras, miren por acá, miren por acá, miren por acá, aquí se cruzó. Entonces la información que llega a la capa 1, a la capa 4 y a la capa 6 viene del otro lado. Entonces en un solo cuerpo geniculado lateral he recibido información de los dos ojos. Entonces 1, 4 y 6 es del lado contrario, 2, 3 y 5 vendría siendo del mismo lado. Ipsilateral y contralateral. Listo. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo, pues de ahí cómo se van entonces ellas mezclando. Y esta información que llega aquí al cuerpo geniculado lateral, él la va a enviar hacia atrás y no la envía por una sola ruta. Hay una ruta que baja por el temporal, hay una ruta que sube por el parietal y hay una ruta que va horizontal. Todas esas en su conjunto se van a llamar radiaciones ópticas. Lo veremos entonces hacia el final del semestre. Pero la información hasta el momento ya saben que no va a llegar en una sola capa. Esa información que está hasta ahí tiene que ser reenviada. Si bien aparecía como en las diapositivas, como si fuera una gran cantidad de información que viene de la retina, él no solamente recibe información, es más, él de lo que más recibe información es de zonas que no son de la retina.
tiene información que se le devuelve desde el área 17, tiene información que sube desde el tallo, tiene información que sube desde el mesencéfalo, y esa información permite tener algo que sería como una visión inconsciente. Hay algo que es muy particular que se llama visión ciega. ¿Sí? ¿Han escuchado el término o no? Visión ciega es una persona que tiene dañada el área 17. Puede ser un accidente cerebrovascular. Entonces, como se le dañó el área 17, no ve. ¿Sí? Pero a esta persona lo comenzaron fue con un paciente que estaba completamente ciego, estaba con un bastón, y el neurólogo llegó y le quitó el bastón, le dice: trate de caminar por este espacio, y era capaz de esquivar los obstáculos sin ver. Y entonces comenzaron a hacer más experimentos. Otro experimento: coger a una persona y decirle qué aparece en la pantalla del televisor. Pues, no veo, o sea, tal cosa. Entonces le preguntaban, imagínese cualquier cosa, lo que usted intuya que es, ¿qué salía? Que era capaz de adivinar el 90% de las veces qué era lo que había en la pantalla, sin ver. ¿Sí? O sea, de forma consciente no ve. ¿Sí? De forma consciente no ve, pero de forma inconsciente ve. ¿Sí? La explicación anatómica de por qué pueden existir la visión ciega depende del cuerpo geniculado lateral, por algo que les mostré ahorita atrás, el pulvinar. El pulvinar es un remanente de especies que existían hace muchísimo tiempo, y esas especies a lo único que respondían era la luz. ¿Hay luz o no hay luz? ¿Sí? Entonces, esas conexiones, colículos cuadrigéminos superiores, cuerpos geniculados laterales, permiten recibir una información e intuir qué es lo que está pasando, pero sin necesidad de tener la conciencia de que estoy viendo. Entonces la llaman la visión ciega, personas que pueden ver, pero realmente pues, o sea, su área 17 no les funciona. La explicación vendría siendo entonces esta estructura que es el cuerpo geniculado lateral. Bueno, muchachos, voy a dejar hasta acá, y el cuidado